Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Farid Santoscoy. Tres temas, tres. Iniciamos con una historia alegre después de 35 años de crisis y deflación. El caso específico de la economía japonesa y del mercado bursátil japonés. Bueno, pues después de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, pues la siguiente economía en importancia, en tamaño, en poder, ¿no? Es Japón, una economía eminentemente exportadora, pero también con un mercado interno fuertísimo. Y bueno, pues resulta que en la década de los 80 pues tuvo lo que se llamó el milagro japonés, ¿no? Un crecimiento promedio de alrededor del 4% durante muchos años. Fue la etapa de despegue de Japón después de la posguerra, ¿no? Que había quedado totalmente devastado el país. Se fue recuperando poco a poco, pero en esta década, pues el crecimiento fue impresionante y pues se generó un boom bursátil y, digamos, como antecedente, ¿no? Ahorita nos metemos a analizarlo. Eh, el mercado accionario de Tokio, el índice Nikkei de 250 acciones, llegó a ubicarse en un nivel de 38,000 unidades, cuyo valor de capitalización, es decir, si veíamos lo que valían las empresas de la muestra del índice, pues resulta que era el valor de capitalización más importante de todo el mundo. Estoy hablando del año 89, cuando el índice Nikkei tocó los 38,000 puntos. Y después, siempre después de un boom, irremediablemente viene un crack. Se dio el crack, las acciones perdieron 40-50% de su valor y fue apenas hasta la semana pasada que volvió a tocarse los 38,000 puntos. Aquella aseveración financiera, ¿no? En la que se dice que las inversiones en acciones en el largo plazo siempre son rentables, pues tenía esta excepción, este pelito en la sopa, que era la bolsa de Tokio, donde pues no había habido ninguna rentabilidad. Es más, ahora que ya se tocaron otra vez los 38,000 puntos, pues todavía no hay nada de rendimiento, ¿no? Hay 35 Sí, años de rendimiento perdido, ¿no? claro. Pero bueno, por fin se tocó. Entonces, analicemos qué es lo que pasó antes, por qué luego hubo 35 años de deflación crónica y qué es lo que está pasando ahora para que se salga de esta circunstancia, ¿no? Y bueno, lo que pasó hemos estado mencionando, ¿no? Hubo un boom económico, hubo políticas eh, comerciales, sobre todo muy agresivas, a favor de la exportación, y tenían un yen bastante barato que los ayudaba a los japoneses a exportar. Estoy hablando de principios de los 80. Entonces empezó a haber una presión internacional cada vez más fuerte para que Japón apreciara su moneda, es decir, que el yen no estuviera tan barato y que eso no les ayudara, no los subsidiara en sus exportaciones. Entonces, bueno, pues no tuvieron más remedio que ir apreciando su moneda. Y entonces, para compensar eso, empezaron a aplicar una política fiscal y una política monetaria sumamente expansivas, tratando de contrarrestar el efecto de la apreciación del yen. Es decir, bajaron tasas de interés agresivamente y se pusieron a impulsar la actividad económica interna en base a gasto y, por lo tanto, a endeudamiento, ¿no? Pero bueno, eso generó el boom bursátil. Y luego hubo una reforma del sector financiero en los 80, por ahí del año 86, donde se les permitió a los bancos actuar como bancos de inversión, es decir, juntar la actividad bursátil con la actividad bancaria. Y se crearon los verdaderos monstruos. De los 12 bancos más grandes del mundo, 8 eran japoneses. Encabezaba la lista un gigante legendario que se llamaba Nomura, ¿no? Y ellos podían hacer de todo, ¿no? Podían hacer actividad de banca y podían hacer actividad bursátil. Bueno, pues eso también ayudó a que se desarrollara de manera importante el mercado accionario, el mercado de valores, el mercado de bonos también, los bonos samurai. Varios países como México incluso han colocado bonos samurai, ¿no? En el mercado japonés. Bueno, pues eso se rompe de repente
como suele suceder, y se cae la bolsa de Tokio a finales del año 89, eh, un cambio de señales de política monetaria, de ser súper expansiva a tener que ser restrictiva porque aparecieron las presiones inflacionarias, se pincha el globo de la especulación y viene para abajo el mercado accionario, pero de la mano iba y fue el mercado de bienes raíces. Y los bancos japoneses prestaban a las empresas con garantías hipotecarias de sus propios edificios, de oficinas, de sus plantas industriales, eh, o con acciones. Y entonces, al desplomarse el valor de las garantías, pues se viene la contracción del crédito y entonces eh, se dieron décadas así, ¿no? 3 décadas en el que la economía no crecía, se tenía un fenómeno permanente de deflación, porque además es una economía cuyos habitantes están acostumbrados a ahorrar en forma excesiva, o sea, en forma insana, ¿no? Ahorran de más. Y entonces eso genera poca actividad económica y precios a la baja. Y es un círculo vicioso del cual es más difícil de salir que de la hiperinflación. Y entonces ellos, los japoneses, fueron los primeros en implementar, antes del 2008, las políticas monetarias extremas, donde se crean mucho dinero y las tasas de interés están en cero o incluso, en el caso de Japón, en menos 0,10, o sea, en negativo la tasa de interés del Banco Central, que es la tasa interbancaria un día, Oye, ¿en cuánto está más o menos? ¿En qué nivel está actualmente? en menos 0,10. Pero Menos punto. lleva así desde antes de la crisis del 2008. Los americanos y después los europeos le copiaron a los japoneses estas políticas monetarias extremas que se volvieron a implementar después de la crisis hipotecaria del 2008 en la pandemia. Y hoy todavía tenemos efectos de esas políticas monetarias extremas, ¿no? Pues la inflación que se disparó en todo el mundo, los fenómenos que hemos visto de especulación en el Bitcoin, que está ahorita arriba de los 40,000 dólares por unidad, o el Bitcoin, aparte del Bitcoin, el oro a $2,000, ¿no? A pesar de que han estado subiendo las tasas de interés. Bueno, todo ese bolsas que tocaron hace poco máximos históricos, incluso la mexicana. Todo eso se debe todavía a un exceso de liquidez muy importante, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando ahora en Japón? ¿Por qué se rompe estas décadas de deflación, de no crecimiento y precios para abajo? Bueno, la expectativa de crecimiento para este año es 2,7. Eh, incluso están pensando ya en ir desarticulando la política monetaria extrema. Pero como, digamos, por donde están empezando es simplemente, antes tenían una serie de reglas que impedían que los bonos del gobierno japonés subieran en tasa de interés arriba del 0,5% anual a 10 años. Bueno, pues ya están permitiendo que los bonos japoneses a 10 años o más tengan una tasa de rendimiento, coticen a tal precio que la tasa de rendimiento ofrecida sea del 1%. Pero Ah, la tasa a un día, que es la tasa de referencia, que está en menos 0,10, esa todavía no se ve para cuándo la puedan mover, ¿no? Entonces, tener crecimiento con estas tasas de interés tan bajas es lo que está permitiendo un incremento en los precios de las acciones muy importante. Fíjate que el visionario Warren Buffett, en mayo del año pasado, anunció que estaba invirtiendo en 6 empresas japonesas. Y también eso generó que varios inversionistas en el mundo voltearon a ver a las empresas japonesas, ¿no? Ya después de que estaban totalmente olvidadas, ¿no? Y entonces, pues también este factor, el factor Warren Buffett, pues también influyó para que empezara a darse una inercia alcista en los mercados accionarios japoneses. Y ya en este año, sí, ya está desbocado, ¿no? Fíjate, empezó el año en 26,000 puntos, estamos en 38,000. uh, Sí hay un verdadero boom ahorita accionario en Japón y
por fin se está logrando superar esa marca establecida en el año 89.